¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Buenos días, licenciado. licenciado. Bueno, Buenos días, buenos días, licenciado. licenciado. Buenos Buenos días, días, licenciado. Buenos días. Buenos días, teacher. Buenos días, Buenos días, licenciado. profe. buen día, buen día. Buen día, licenciado. Buenos días. No me mates. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Hay un documental de dinosaurios que era 66,5 millones de. Excelente, chicos. ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. Bueno, a los años también que nos volvemos a reunir, sí, me imagino que tal vez revisaron lo que es la clase grabada, ¿no? La anterior semana, pues, bueno, no tuvimos la actividad, pero directamente, ¿no? Tuvimos lo que es la clase grabada para que ustedes, en este caso, la puedan revisar, ¿no? Si bien es cierto, bueno, la última clase que nosotros tuvimos, hablábamos un poquito acerca de los exploradores portugueses y españoles como tal, ¿no? Si hacemos un pequeño recuento, ¿cómo se llamaban, en este caso, el español que derrotó a los incas, perdón, me hacen acuerdito, ¿cómo se llamaba? Disculpe, le dicen que preguntó, disculpe. Muy bien, ¿me escuchan ahí, por favor? ¿Cómo se llamaba el español, en este caso, que derrotó a los incas? Sí, ¿cómo se llamaba? No revisamos la clase grabada, sino vamos a hacer una pequeña actividad. Gonzalo Pizarro, tal vez, profe. Excelente, muy bien, Francisco Pizarro, ¿no? Francisco Que Pizarro. prácticamente, pues, fue el representante que logró derrotar a los incas como tal, ¿no? Ahora, si bien es cierto, también podemos establecer que dentro del descubrimiento del continente americano, uno de los pioneros, por no decir el más importante, fue Cristóbal Colón, ¿no? Si recordamos un poquito, ¿en qué año fue el descubrimiento de Cristóbal Colón? En 1492. 1492. Al 12 de octubre de 1940, no, 1492. Excelente, muy bien, que fue el año en donde prácticamente, ¿no? Fue la época de los descubrimientos y Cristóbal Colón, pues, descubrió el continente americano, ¿no? En bases fundamentales, bueno, Cristóbal Colón falleció sin haber descubierto, en este caso, había encontrado un nuevo territorio, ¿no? Recordemos que él buscaba lo que es un camino más corto a la ruta de las sedas. La ruta de las sedas que prácticamente era un centro comercial de la India sumamente grande de aquellos años y obviamente él buscaba un camino más corto, ¿no? De ahí directamente cuando conoció y llegó a estos territorios, observó a un nativo que salía directamente de la naturaleza y lo llamó indio, ¿no? Porque él había pensado que había llegado a la India como tal, ¿no? Sembrando así las bases directamente de las nuevas exploraciones, ¿no?
Ahora, vamos a determinar cuáles fueron los imperios coloniales o cómo surgieron los grandes imperios coloniales de Europa en el mundo, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente presentación, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿sí?, que prácticamente los grandes surgimientos tuvieron inicio a inicios del siglo XVI. ¿Me ayuda, por favor, en la presentación el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Gladys Cecilia? ¿Estamos ahí? Señorita, ¿Cómo está? ¿Cómo está? buenos Buenos días. días. Lo que pasa es que estoy en el trabajo y estoy solamente de oyente. Listo, muy bien. No se olvidará de notificarnos, por favor. Excelente. Muy amable. Mientras tanto, ¿me ayuda, por favor, la señorita Sonia Arévalo? Buenos días, licenciado. Buenos días, por favor. A ver, surgimiento de imperios coloniales. El colonialismo europeo tuvo dos etapas principales. Una primera en el siglo XXI, llevada a cabo por los... 16, perdón. Llevado a cabo por los imperios españoles y portugueses, y una segunda oleada que se produjo fundamentalmente en el último tercio del siglo XV, XX y primera mitad del siglo durante la cual diversos países europeos conquistaron otros continentes de forma muy rápida. Los principales países colonialistas en esa época fueron Bélgica, Francia, Reino Unido, España, Portugal, Alemania, Italia, Rusia, Dinamarca y Países Bajos. Las causas de este colonialismo fueron principalmente tecnológicas y económicas. Secundariamente, influyeron también factores políticos y culturales. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, el colonialismo europeo prácticamente, ¿no?, destaca en algunas etapas. La primera, durante el siglo XVI, en donde eventualmente las colonias más fuertes eran el Imperio Español y Portugués, ¿no?, ya que ellos directamente eran potencias en navegación. La segunda oleada, en este caso podemos hablar del último tercio del siglo XIX. Hablamos directamente de algunos países que para aquellos años prácticamente empezaron a fortalecerse como potencia dentro de los territorios coloniales, ¿no? Hablando de países importantes como Bélgica, Francia, Reino Unido, Portugal, España, Italia, Rusia, Dinamarca, Países Bajos, que prácticamente al tener lo que es un concepto más claro de los territorios en el mundo y obtener lo que son herramientas o tecnologías necesarias para la navegación, prácticamente facilitaron estos viajes, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué causas tecnológicas aparecieron dentro de las épocas de conquista. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Carmen Alexandra? ¿Estamos ahí? Sí, buenos días, licenciado. Por favor. Bien. Causas tecnológicas. Si bien hacia el siglo XVI, China superaba 14. la tecnología. 14, perdón. 14. Sí, China superaba tecnológicamente al viejo continente. La fragmentación de Europa en pequeños estados que combatía entre sí durante la edad moderna, perdón, no alcanzo a ver muy bien, pero bueno, moderna, lleva a un perfeccionamiento de la tecnología militar. Si bien en los
cañones a la pólvora era conocida en China en las necesidades guerreras de europeos llevaron a sus mejora y sus a uso generalizado. Por el contrario, China era un imperio enorme, unificado con apenas lucha interna y rodeada de enemigos en general, mucho menos poderosos militares. Además, Europa tenía ciertos recursos importantes como el carbón, que durante el siglo XVIII sería muy importante. Eso permitió superar a los europeos las técnicas de fabricación de acero, ya que tradicionalmente China había sido superior en este aspecto tecnológico. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro de las causas tecnológicas, hablamos directamente del siglo XIV, ¿no? En donde logramos, en este caso, establecer lo que son algunas características propias, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de que para aquella época China contaba con una tecnología sumamente avanzada para esos tiempos, pero sobre todo prácticamente eran herramientas necesarias para la navegación, ¿no? Una de esas grandes herramientas que los chinos directamente crearon fue la brújula. ¿La brújula para qué nos sirve? ¿O hemos escuchado alguna vez de la brújula? Para ubicarnos. Para orientarse, profe. Para orientarnos y no perdernos. Excelente, muy bien. ¿En base a qué nos orientamos con la brújula? Norte, este y oeste. Excelente, muy bien. Con los puntos Cardinales. cardinales. Muy bien, nos ubicamos, ¿no? Al día de hoy, ¿seguimos utilizando la brújula o ya no? Sí se ocupa. Sí, se utiliza todavía. Casi muy poco. Excelente, muy bien. La mayoría Si bien es utiliza cierto, más lo en el tema directamente de la navegación de los aviones, al día de hoy seguimos utilizando la brújula como tal, ¿no? Y eso para aquellos años realmente era un invento muy importante e innovador que permitía pues ir a viajes sumamente grandes, sumamente largos y sobre todo pues mantener una ruta establecida, ¿no? Además de eso, directamente crearon lo que se conoce con otra herramienta tecnológica conocida como el astrolabio. El astrolabio prácticamente también permitía orientarse, ¿sí? La navegación, es decir, su barco, con la posición directamente del horizonte, ¿no? Entonces, miren, para aquellos años prácticamente el tener herramientas de ubicación era sumamente importantes, ¿no? Además de ello, prácticamente lograron crear lo que son herramientas o materiales de enfrentamiento, especialmente material militar, hablando directamente de las escopetas, hablando directamente de pequeños cañones, que prácticamente facilitaban a los invasores directamente derrotar a las culturas de los territorios, especialmente en este caso del continente americano, ¿no? Aquí también podemos evidenciar que los chinos empezaron a utilizar también la pólvora. ¿Para qué utilizamos la pólvora o ya no se sigue utilizando la pólvora en la actualidad? ¿Para qué sirve? Para las los escopetas. fuegos artificiales. Para las armas. Para los cañones. Para las armas, muy bien. ¿Para qué más utilizamos? Fuegos artificiales, excelente. Para poner en los cartuchos. Cartuchos, muy bien. Entonces, miren, herramientas que poco a poco, pues, los europeos empezaron a utilizarlas, ¿no? Entonces llegaron directamente a China, obtuvieron esas herramientas tecnológicas y obviamente, pues, facilitaron los enfrentamientos, ¿no? Entonces empezaron directamente a la fabricación del acero, empezaron directamente a apropiarse de las herramientas tecnológicas de los chinos, ¿no? Hablando de la pólvora, de la brújula, hablando directamente de los pequeños cañones, hablando directo también de la escritura como tal, ¿no? Para aquella época, otra herramienta importante que también se fortaleció
hablamos un poquito de la imprenta como tal, ¿no? Que son herramientas bastante importantes, tanto para compartir información como directamente para llevarlas a viajes sumamente largos, ¿no? Ahora, vamos a identificar cómo fueron las causas económicas dentro de estos grandes imperios coloniales. ¿Me ayuda, por favor, el señor Jesús Alberto? Señor Jesús Alberto, ¿estamos ahí? Sí. Por favor. La crisis económica de superproducción en Europa en los años 1550 y 1750 se trataba de solucionar con medidas proteccionistas y proteger la producción nacional frente a la competencia local. Trato de llevar a cabo poniendo aranceles aduaneros y tasa, la cual no funcionó y la crisis siguió empeorando. Se buscó otra solución ahora más efectiva, llevar a ultramar el excedente Europa, ya que las colonias eran un buen mercado por varios motivos. Inversión en Europa, sobraba capital para invertir, pero como no había garantía de retorno, los inversores se fueron a las colonias. Los, los productos agrícolas y la materia prima en general son necesarios, pero se encontraban en la colonia y se vendían en Europa. Excelente, muy bien, Diego, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos verificar algunas causas económicas, ¿no? La inversión. Ahora, si bien es cierto, el comercio europeo prácticamente era uno de los más rentables de aquella época, ¿no? Sin embargo, al conocer el nuevo territorio, es decir, el continente americano, empezaron directamente a buscar lo que son maneras de apropiarse de estos territorios, a aprovecharse de los recursos, pero sobre todo directamente a la inversión, ¿no? Es decir, directamente invertir lo que son productos, invertir o traer lo que son plantas, cultivarlas dentro del continente americano y de ahí directamente comercializarlas por Europa, ¿no? La parte rentable, en este caso que tenían los europeos, era que utilizar directamente a la población indígena como población de mano de obra barata, ¿no? Ya que directamente en Europa, en este caso, las condiciones de vida eran sumamente diferentes, ¿no? Tenían que pagar directamente lo que son cuotas más altas a la población en general para que trabajaran directamente en esas actividades, mientras que en el continente europeo existían pues los indígenas, los afrodescendientes, que prácticamente eran tratados como esclavos y no tenían que pagar ningún impuesto o ningún valor adicional, ¿no? Por eso para ellos directamente era muy rentable trabajar estos recursos y sobre todo directamente con la población nativa, ¿no? Que prácticamente la mayoría de ellos quedaron directamente sometidas por los españoles, muchos de los indígenas fallecieron en los enfrentamientos, otros directamente fallecieron por las enfermedades que trajeron los españoles, ¿no? Entonces fueron consecuencias que prácticamente diezmaron a la población. Ahora, vamos a determinar qué cambios culturales se dieron dentro de las colonias. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita María Melchor? ¿Estamos ahí? Señorita María Melchora. No, no estamos. Muy bien, sin nota. ¿Me ayuda, por favor, el señor Edgar Darío?
Sí, licenciado. Causas culturales. Pero. Ya, los europeos usaron sus perjuicios eurocéntricos y la excusa de la evangelización de pueblos no cristianos casi continuamente desde el descubrimiento de América hasta la colonización de Indochina. El proselitismo religioso presente desde siempre en la cosmovisión europea ayudó a justificar y amparar el uso de la ventaja tecnológica militar que Europa consiguió por sus accesos a recursos y la historia de guerras intestinas en el continente. Además, por su estrecho contacto con Eurasia y África, los europeos se volvieron resistentes a ciertas pandemias contra las que otros pueblos más aislados, indígenas americanos y polinesios, no eran tan resistentes. Gran parte de la caída demográfica de América tras la llegada de los primeros europeos se debió a enfermedades pandémicas a los que los pueblos americanos no habían estado expuestos previamente. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Entonces, miren, prácticamente los europeos, cuando llegaron al continente americano, crearon lo que son prejuicios eurocéntricos, es decir, que solamente ellos existían y que solamente ellos serían los adecuados, en este caso, de conquistar estos territorios, ¿no? Ahora, ya que directamente, hablando de los españoles, eran sumamente religiosos, ¿no? Y obviamente no encontraban una explicación para la población nativa del continente americano y por ende, pues, los trataban como animales, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia tal vez se nos habla de los indígenas. ¿Hemos leído la Biblia, tal vez? Sí, pero no habla de los indígenas. No se habla profe, ni de los de los- morenos tampoco. Excelente, muy bien. Ni de los indígenas ni de los afrodescendientes, ¿ok? Entonces, miren, en esa cosmovisión, los españoles, al encontrarse con estas personas, prácticamente buscaron una explicación, ¿no? Buscaron en la Biblia. Y al no directamente encontrar, ¿sí?, una explicación elocuente, prácticamente los consideraban como animales, ¿no? Y por ende, pues, fueron maltratados, explotados, asesinados de las peores maneras, ¿no? Prácticamente, en un inicio, obviamente con los enfrentamientos que se dieron con los españoles, prácticamente ellos tenían lo que son herramientas tecnológicas muy avanzadas en comparación de los indígenas, ¿no? Por ejemplo, los indígenas nunca habían visto a una persona blanca, barbada, el escudo de los españoles, en este caso, que se llevaban tanto en los cascos como directamente en su armadura, las herramientas, en este caso hablando de las pequeñas escopetas, los caballos como tal. Entonces eran repercusiones que los indígenas tenían mucho miedo y por ende pues fueron derrotados, ¿no? En la idiosincrasia, porque prácticamente los indígenas superaban en millones a los españoles como tal, ¿no? Y una parte de ello directamente pues fue por los enfrentamientos que tuvieron. Los españoles también fueron apoyados por culturas dentro del continente americano, ¿no? Si, bueno, si hablamos de los incas, prácticamente otra cultura bastante fuerte que apoyó a los españoles y que pensó que con la ayuda prácticamente de ellos derrotarían a los incas y obtendrían su libertad, fueron los cañaris, ¿sí? Los cañaris que prácticamente mantenían un resentimiento muy fuerte con los incas, como por la forma directamente como fueron derrotados y por ende pues pensaban de que a la llegada de los españoles y al derrotarlos obtendrían su libertad, ¿no? Cosa que no fue así, los españoles fueron apoyados por esas culturas, derrotaron a los incas en este caso y después sometieron a los demás como tal, ¿no?
Una parte de eso prácticamente fue por los enfrentamientos y la otra por las enfermedades. Los europeos, en este caso, trajeron algunas enfermedades para que, en este caso, directamente la población falleciera, ¿no? Fue una situación sumamente difícil y, pues, algunas de las enfermedades no estaban directamente, por decirlo así, adaptadas para los indígenas, ¿no? Los indígenas podían vivir con toda naturalidad o tranquilidad cerca de los 90 años, ¿no? Y morir, pues, de causas naturales, ¿no? Sin embargo, los españoles trajeron algunas enfermedades. Por ejemplo, una de ellas, la que por lo general nos da a la mayoría de nosotros cuando existen épocas de lluvia y calor. ¿Qué tipo de enfermedades son? La gripe. La gripe, la tos, La los gripe, muy resfríos. bien. Inyecciones que nos ponen cuando somos pequeñitos y no nos contagiemos de otras enfermedades. ¿Como cuáles serán? Vacunas. Las vacunas de la polio. Sarampión. Excelente. El sarampión, la varicela, la fiebre amarilla. Bueno, La polio. algunas enfermedades, en este caso, que diezmaron a la población indígena, ¿no? Entonces, antes de la llegada de los españoles, se establece que el continente americano tenía una población más o menos de unos 70 millones de personas, 70. Y a raíz directamente de las enfermedades, los enfrentamientos, la población prácticamente quedó diezmada en 6 millones. Y esos 6 millones prácticamente, ¿no? Fueron utilizados como esclavos en trabajos sumamente difíciles, ¿no? Trabajos en la agricultura, trabajos en las haciendas y sobre todo directamente la cosmovisión de los españoles se establecieron en estos territorios, ¿no? Y ellos empezaron a obtener lo que son los recursos, empezaron a crear también lo que son departamentos administrativos y las potencias europeas empezaron también a llegar al continente americano como tal, con la finalidad de apropiarse de estos recursos como tal, ¿no? Pero, sin embargo, podemos hablar de que para aquella época, prácticamente España y Portugal eran las dos potencias sumamente grandes en los temas de navegación, ¿no? Y por ende, pues, con estas causas tecnológicas, económicas, sociales, culturales, los europeos tuvieron un gran crecimiento a costillas directamente de los recursos del continente americano, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, todo está claro, Luis. Excelente, muy bien. Bueno, les recuerdo, chicos, ¿no? Revisen la plataforma, por favor. Tenemos una pequeña evaluación, ¿sí? Sumamente fácil, sumamente sencilla para que todos saquen 10, ¿no? Y los compañeros, en este caso que somos nuevos, por favor, revisemos las clases grabadas, especialmente la primerita, en donde tenemos, pues, más detalles de nuestra plataforma, ¿sí? De mi parte, chicos, un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, disfruten el último día de feriado, perdón, y nos vemos la siguiente semana, ¿sí? Cuídense mucho. Gracias, profe. Una buena semana. Gracias, licenciado. Feliz domingo.